Muy bien, ahora vamos a hablar de paralelismo. Pues ya este tema toma aproximadamente 1 hora y 20, 1 hora y 30 más. Y después de eso, pues ya iniciaría con el siguiente tema que es control microprogramado, ¿sí? Que ya sería el penúltimo tema de este curso. Y pues según eso, la próxima semana tendríamos quiz de esta parte, de segmentación y paralelismo. Otro quiz teórico. Sí, entonces para que se alisten. Bien, muchachos, a mí me falta control microprogramado, unidad de control, y me faltaría tendencias, que sería lo de las GPUs, lo de los procesadores actuales. Ya, sí, ya acabo. Bueno, muchachos, un procesador superescalar utiliza múltiples cauces de instrucciones. Entonces, ¿qué pasa? Como tenemos múltiples ALUs, podemos ejecutar varias operaciones al tiempo. Eso se refiere con cauce de instrucción, es decir, puede tomar, digamos, si usted quiere hacer una suma, puede mandarla a una ALU, después la siguiente operación, digamos que es una multiplicación, la puede mandar a otra ALU y así sucesivamente. ¿Sí? Pero ¿cuáles son las limitantes que nosotros tenemos acá? ¿Cuáles serían las principales limitantes? Que las estudiamos la clase pasada. ¿Cuáles serían las principales limitantes? No sé si lo recuerdan. No, no tiene que ver con la memoria, tiene que ver es con dependencias, que una operación dependa del resultado de otra, tiene que ver con acceso a recursos, tiene que ver con y tiene que ver pues con el uso de los registros, entre otros. ¿Sí? El uso de los recursos del procesador, del equipo y la dependencia entre las operaciones son los principales problemas que hay. Si se les pregunta pues eso para la próxima semana. Entonces, y un procesador súper segmentado aprovecha algunas etapas de instrucciones que requieren poco tiempo de realización y por eso dobla la velocidad de procesamiento. Y aquí viene una primera diferencia. Aunque la mayoría de procesadores ahora son super escalares, estamos hablando también de otro tipo de procesadores que llaman super segmentados. Un procesador super escalar puede ejecutar varias cosas al tiempo porque cuenta con diferentes pinelines, es decir, conjuntos de registros y ALUs, para poder hacer varias operaciones al tiempo. Y un procesador super segmentado aprovecha algunas instrucciones que requieren poco tiempo de realización y puede hacerlas más rápidamente. Bueno, entonces aquí vemos las diferencias entre ambos. No sé si el gráfico se ve muy bien, pero bueno. Entonces tenemos un procesador super escalar. Miren acá. Lo que está marcado con gris se refiere a lo que es la ejecución, ¿sí? La ejecución de la instrucción. Recuerden que una instrucción requiere captación de operandos, captación de direcciones y captación de direcciones de destino, ¿sí? Y tenemos la parte de ejecución. Entonces, ¿qué pasa en un procesador súper segmentado? Ustedes ven que pueden ejecutarse aproximadamente 2 operaciones al tiempo, aunque realmente eso no es así. No es que se ejecuten 2 operaciones al tiempo, es que la operación ocurre en la mitad del tiempo. Entonces, en ese tiempo libre que tenemos, podemos ejecutar otra instrucción. ¿Sí? Aunque el gráfico pareciera que estuviera ejecutando el tiempo, realmente no es así. Simplemente que la operación se puede ejecutar mucho más rápido. Por ejemplo, almacenar memoria, calcular una operación de una suma, entre otros. Entonces ahí pareciese que se hace al mismo tiempo, pero realmente no es así, sino que las 2 operaciones pueden hacerse en el tiempo que se hace una. Pero internamente cada operación se está realizando de forma secuencial, sí, exactamente. Haga de cuenta que lo puede hacer el doble de rápido. Es como usted cuando le dice a una persona que está en una línea de producción de zapatos y chequea los zapatos, le dice hágalo el doble de rápido. Pues pareciese que estuviera revisando 2 zapatos en la ventana de tiempo, pero realmente está revisándolos mucho más rápido, ¿vale? Entonces, pues esto aumenta la velocidad de ejecución, ¿sí? Del procesador. Tenemos también, pero miren algunas limitaciones que presenta. Este es perdón. Este es el super escalar, es super cementado, era este, que era básicamente lo que les estaba diciendo. Este es el super cementado. Miren que la operación se puede hacer en la mitad del tiempo y se ve súper clarísimo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues podemos en la mitad del tiempo ejecutarla y aprovechar ese otro espacio de tiempo para ejecutar la siguiente instrucción. Pero bueno, esto tiene algunas cositas. Las instrucciones deben ir ordenadas en cierta secuencia para que los tiempos de ejecución nos coincidan. ¿Qué pasa si los tiempos de ejecución no nos coinciden?
pues no podemos aprovechar esta ventana de tiempo, ¿sí? Entonces eso, hay un trabajo del compilador allí en estructurar esas instrucciones de tal manera los tiempos de ejecución ocurran así, de esta manera. O sea, las otras etapas de la instrucción, que son la captación de la operación, la captación de los operadores origen, y acá tenemos la ejecución, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver allí, la instrucción se supone que se hace en la mitad del tiempo, ¿sí? Entonces, por ende, en un mismo espacio de tiempo podemos ejecutar dos instrucciones. ¿Sí? Por eso habla de doblar la velocidad del procesador. Lo puede hacer mucho más rápido. Pero ese doblar la velocidad de un procesador, ¿de quién depende? De poder aprovechar eso. ¿De quién dependemos allí? Porque ustedes como desarrolladores escriben su código. Pero para que se aproveche este hardware, ¿de quién dependemos ya en este punto? Del compilador. Efectivamente, sí. El compilador ya es el que se encarga de estructurar esto de tal manera se puede aprovechar. Por eso es que lo que les mencionaba en clases pasadas era que por esa razón los sistemas operativos, estamos hablando de, bueno, actualmente ya se ha puesto un poco mejor, ya en los últimos 5 o 6 años se ha puesto mejor, pero antes de eso ustedes notaban diferencias en ejecutar un programa en un entorno Windows versus un entorno Linux, ¿sí? Por ejemplo, Java es el clásico. No sé si notaban cierta lentitud en Java en Linux, como cierto, exactamente, pues tiene que ver, ¿cómo? Dependemos del compilador y la, sí, es, efectivamente. Entonces, o sea, al final, cualquier lenguaje de programación que ustedes hagan, eso al final se convierte en instrucciones para el procesador. O sea, eso es lo que tienen todos los lenguajes de programación en común, sean interpretados, sean compilados. E interpretados es que hay un intérprete que le hace la traducción al lenguaje de máquina. Y el compilado, pues se hace una compilación para generar el nivel de instrucciones. El interpretado pues tiene el problema de que pues solo tenemos la ventana de las instrucciones actuales y no puede hacerse como una mejor optimización. Por eso interpretado va a ser siempre más lento que compilado. Si esto también tiene implicaciones a nivel de hardware. Lo que iba yo era que pues al final de cuentas todas las instrucciones pasan por el kernel del sistema operativo. Que es, recuerden que el kernel es aquel que conecta el procesador con el resto de cosas. O sea, realmente el core del sistema operativo está allí. Eso lo verán con mayor detalle en el curso de sistema operativo, es que el que le sigue a este. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Sí, yo puedo tener un procesador súper segmentado, pero aprovecharlo depende de mi compilador. ¿Sí? Depende totalmente de mi compilador. Depende de que mi compilador estructure esas instrucciones de tal manera pueda aprovechar que la ejecución se hace mucho más rápido. ¿Sí? Entonces, ¿qué haría de pasar? El ciclo de ejecución de las instrucciones, o sea, cuando efectivamente vamos a hacerlas, deben ocurrir de forma secuencial, es decir, que el procesador se va a encargar de organizar eso. Y recuerden que hay instrucciones que se demoran más que otras. Estas instrucciones tienen 4 etapas, pero recuerden que las instrucciones de carga tienen 5 etapas. ¿Sí? Que la última etapa es cuando hacemos efectivamente el movimiento de la información. ¿Sí recuerdan de los procesadores RISC? ¿Sí? Que eso viene desde por allá. Entonces, pues dependemos del compilador. Entonces, ¿qué pasa a medida que van apareciendo estos procesadores? Que primero tenemos el super segmentado. Ya hay más trabajo para el compilador. Por esa razón, no resulta tan eficiente programar en Ensembler. ¿Sí? Por esa razón, ya aparece, adquiere mayor fuerza. Estos lenguajes de alto nivel, ¿para qué? Para que la optimización se pueda hacer vía compilador. ¿Usted imagina usted optimizando un código pensando en la estructura del procesador cada vez que usted programa en Assembler? Pues, ¿qué problema tiene eso? Pues que perdemos multiplataforma. Es decir, si usted tiene un Intel Celeron 80, digamos un Intel 8086 y luego va a intentar programar para un Intel 80, creo que 9026, que era el que le seguía, pues la estructura cambia un poco, ¿sí? Entonces, de hecho, el primer procesador superfermentado es en 1988, el 80260. Entonces, ¿qué pasa? Usted puede hacer su código assembler. Ese código assembler se supone que va a funcionar en ambos procesadores, ¿sí? Porque ambos son x86. Acuérdense de que esa es la arquitectura x86, la que ustedes ven en el 8086. Eso es lo que comparte todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Pues sí, efectivamente les va a ejecutar, pero no va a ejecutar con la misma eficiencia. O sea, a pesar de que usted tiene un procesador más rápido, no nota mucha diferencia en la ejecución. ¿Sí? Por esa razón,
es importante estructurar las instrucciones. Eso es algo muy importante que debe hacerse a bajo nivel. Bueno, entonces aquí tenemos el caso de supercementado, ¿sí? Entonces, como les mencioné, bueno, me ha confundido con este gráfico, pero la explicación es válida. Es el hecho que ahora tenemos la mitad del tiempo, ¿sí? O sea, solamente hacemos el doble de tiempo. Sí, aceleramos el reloj, mejoramos los componentes, cambiamos algunas cosas en unidad de control, bueno, pero logramos que fuese el doble de tiempo, o sea, que lo hiciese la mitad del tiempo. Entonces, pues aprovechamos eso y podemos ejecutar básicamente esto. Y en el caso de superescalar, en superescalar es que podemos ejecutar varias instrucciones al tiempo, ¿sí? Porque tenemos la infraestructura para hacerlo. Tenemos varias halus, tenemos varios conjuntos de registros, entre otros, que podemos operar de forma independiente. Pero ¿cuál es el problema allí? Pues que hayan dependencias entre las operaciones. Y de nuevo, ¿quién me organiza eso? El compilador. Aunque debo anotar que también hay unas optimizaciones a nivel de procesador. O sea, es una conjunción entre ambos. El compilador es el que le debe usted estructurar las instrucciones, pero también la máquina, o sea, la unidad de control, el procesador, pues también suele tener algunas optimizaciones para dar uso de eso, que es lo que vamos a ver ahora. Hay algunas optimizaciones, he recogido algunas, en el libro hay muchísimas, pero he recogido como las más relevantes. Ah, bueno, y muchachos, esto que aparece aquí, cauce sencillo de 4 etapas, sería en un procesador pues normalito que no tenga ni segmentación ni superescala, ¿sí? Entonces aquí aparecen dos conceptos, ¿no? ¿Qué es supersegmentado? Es un procesador que ejecuta más rápidamente las instrucciones. ¿Y qué es un procesador superescalar? Que es capaz de ejecutar instrucciones paralelamente. ¿Ven la diferencia? Supersegmentado lo hace más rápido. Aquí dicen en la mitad del tiempo. Pero, pues, a medida que va avanzando el tema del diseño de hardware, pues ya será un cuarto del tiempo, un tercio del tiempo. Bueno, en fin, aquí es un ejemplo con la mitad del tiempo. Sí. Además, de todos modos, pues hoy en día ya no nos podemos comparar con estas velocidades que tenían aquí. Eso ya, de hecho, pues, esto ya, en estos momentos, esos tiempos son absurdos. Y en el tema, muchachos, superescalar, es que puede ejecutar varias operaciones al tiempo. Aquí muestran dos. Pero ustedes imaginen cuántas operaciones en el tiempo pueden ejecutar los procesadores de hoy en día. Tenemos un superescalar con muchísimas instrucciones al tiempo. Recuerden que estamos hablando de un tiempo donde teníamos 10, 20 registros, no más. Y teníamos 10, 20 ALUs. Pero hoy en día, ¿cuántas ALUs no va a tener un procesador, por ejemplo, una Intel Core o una AMD Ryzen? Pues son millones. Entonces pueden ejecutar muchísimas operaciones de forma paralela. ¿Sí? O sea, son muchísimas, son miles, millones de operaciones paralelas. Entonces, pues obviamente no hay punto de comparación. ¿Sí? Bueno, muchachos, y acá pues muestran el cauce sencillo pues, de 4 capas. Recuerden que los ciclos de ejecución son captación, decodificación, la ejecución, o sea, cuando se hace, y finalmente, escritura. ¿Sí? Que es FDI, DI, ETSUI, y el último que es el de escritura. Bueno, muchachos. Entonces, ¿qué limitaciones tenemos del superescalar? Recuerden, bueno, supersegmentado, pues no hay mucho que decir. Sabemos, lo ejecuta más rápido, eso es todo. ¿Sí? Ya depende del compilador sacarle provecho a ese hecho que podemos ejecutar más rápido. Y tenemos superescalar, que puede ejecutar varias al tiempo. Entonces, ¿qué limitaciones hay? Dependencias entre datos, dependencia entre los procedimientos. Recuerden que la complejidad que tienen los procedimientos es que un procedimiento, una llamada función, siempre implica un salto, ¿sí? Un salto en el código, siempre hay unas operaciones asociadas. Tenemos conflicto de recursos, uso de periféricos, como el teclado, la pantalla, entre otros. Dependencia en las salidas y un concepto que se llama antidependencia, que lo explicaré ahora. Entonces, muchachos, tenemos dependencia de datos. ¿Sí? ¿Qué ven ahí ustedes? ADD-AX, SX, y move, EBX, EAX. ¿Qué ven ahí? Exactamente, la instrucción 2 depende de la 1, totalmente. Sí, es decir,
me están pidiendo que en EAX guarde la suma entre EAX y SX. Pues eso toma un tiempo. Entonces revisamos la siguiente instrucción y me dicen, vea, lo que hay en EAX, muévalo a EBX. Necesariamente tengo que esperar. ¿Sí? No tengo más opción. Porque si hago el movimiento de forma paralela, voy a tener en EBX una información incorrecta. ¿Sí? Tengo que esperar que primero se haga la suma. Entonces, ahí no hay nada que hacer. Ya se supone, pues bueno, si ya estamos en un programa grande, que ya esa instrucción MOV, EBX, EAX, pues debería estar mucho más abajo. ¿Sí? Eso es lo que uno esperaría que sucediese. Muy bien. Tenemos este otro caso, dependencia de las salidas. ¿Qué ven ahí? Tenemos R3, bueno, hace una operación con R5 y lo guarda en R3. Y ahora R1 es igual a R3 más 1 y R2 es igual a R1 más 1. ¿Qué pasa allí? De nuevo, hay una dependencia, ¿sí? Esto se llama dependencia de las salidas. Entonces, write after write significa escriba después de escribir. ¿Cómo así escribir? Primero, para yo resolver todo esto, pues hay unos ciclos que hay, bueno, la captación de la operación, la captación el cálculo de las direcciones iniciales, de las direcciones de fuente, y después se hace la operación. Entonces se hace la operación entre el dato entre R3 y R5, que puede ser una suma, una resta, una multiplicación, le pongo OP, porque es cualquier cosa. ¿Y ahora qué pasa? Pues esto se tiene que hacer y se tiene que escribir en R3. ¿Ven allí? ¿Y ahora qué pasa? En R1 voy a escribir el incremento de R3. Por eso habla de escribir después de escribir. O sea, yo no puedo escribir R1 hasta que escriba R3. Sí, puedo empezar la operación. Eso no hay problema. Pero hacerla efectivamente, se puede esperar. Esto se llama antidependencia. Miren lo que pasa acá. ¿Cómo así que antidependencia? Y esto es complejo. Porque vea, en R3 hago R3 operación, R5. Listo. Ahí hay una dependencia de salidas entre entre 1 y 2, pero hacemos y 2. ¿Sí? Entonces guardamos en R1. R3 más 1. Y en R3 guardo R5 más 1. Y observen cuál es el problema entre estas dos. Porque yo digo, listo, yo tengo que esperar a que se escriba R3. ¿Lo pillan allí? Pero ¿qué pasa? Yo podría continuar con esta operación. ¿Qué problema habría si mientras estoy haciendo I1 hago I3? Se altera el resultado de I2. O sea, el resultado de I2 no sería lo que yo espero. El resultado de I2 daría R5 más, R1 daría R5 más 1. Si yo esperara a que R3 esté totalmente desocupado. Entonces hay que tener pilas allí porque el problema es que como las dos operaciones están escribiendo el mismo registro, entonces necesariamente tengo que hacer I1, I2, I3. Si lo hago en cualquier otro orden, me produce una inconsistencia. Y eso se le conoce como antidependencia. Sí, ese es otro problema que hay. Entonces imagínense todos los cauces, todas las opciones que toca operar a nivel de compilador para poder solucionar este tipo de problemas. ¿Sí? Bueno, entonces, muchachos, para resumir, tenemos dependencias de datos, es decir, variables que dependen de otras. Dependencia de procedimientos es cuando llamamos un procedimiento que modifica algo y luego llamamos otro procedimiento que utiliza esa información modificada. Conflicto de recursos es uso de memoria, uso de periféricos, dependencia en las salidas, bueno, que vimos, y el tema de antidependencia, que es que dos están tratando de escribir al mismo lado y en el medio de esas dos instrucciones estamos usando la información. Eso se llama antidependencia. Lo estamos sobreescribiendo. O sea, usted puede coger un lenguaje, usted puede coger una variable y luego sobreescribirla. No hay ningún problema en hacer eso. El problema sería
que si usted tiene una instrucción en el medio que utiliza la información del primer valor y haga alguna operación, entonces había problemas si usted no hace eso antes de cambiar el valor, que es lo que sucede aquí. Primero R3 toma un valor y R1 depende de ese valor y luego cambiamos R3. Entonces, como hablamos de cambiar el orden de las instrucciones de tal manera, a simple vista pareciese que no dependieran, porque pues estos R3 y R3 no son dependientes entre sí. ¿Sí? No tienen nada que ver, o sea, esto no tiene que esperar. Pero el problema es que R1 sí depende de R3. Y por lo tanto, ustedes no pueden ejecutar tampoco I3 antes de I2. Ese es el problema que hay en este set de instrucciones. ¿Sí? Ese es el problema que hay. Entonces, por ejemplo, en el quiz de la próxima semana yo puedo pasarles un set de instrucciones y ustedes decirme dónde hay problemas y de qué tipo de problemas hay. Y si un ejemplo, hay un sistema dice 22 y R3. Aquí, ¿en dónde? ¿En I2 estuviera cuál? R1 y R3. Aquí al principio. No, pues ahí no hay ningún problema. La variable igual se suelta. No habría problema. Pues obviamente hay que esperar que I1 se termine, pero no hay ningún problema. Sí, correcto. Sí, pues como el problema es que el estado de R3 en I2 es diferente al estado de R3 después de I3. Entonces, eso pues hay que tenerlo presente a la hora de reorganizar las instrucciones. Bueno, muchachos. Entonces, para estos procesadores superescalares hay dos cositas. Hay un paralelismo a nivel de instrucción. Yo a lo que me refiero es a que pues, las instrucciones son independientes y pueden ser ejecutadas en paralelo. O sea, cuando las instrucciones son independientes, o sea, no tienen nada que ver entre sí, se pueden ejecutar en paralelo. Y el compilador se encarga de reorganizármelas de tal manera sean lo más independientes posible. Y tenemos otro concepto que es paralelismo a nivel de máquina. La CPU es capaz de tomar ventaja del paralelismo en las instrucciones. ¿Sí? No solamente que las instrucciones sean independientes, sino que el mismo procesador pueda tomar ventaja con el fin de ejecutarlas más rápidamente. Entonces, tenemos para paralelismo a nivel de instrucciones, tenemos varias políticas que utilizan los compiladores. Entonces, la primera es el orden en que se captan, el orden en que se ejecutan y en el orden en que las instrucciones actualizan registros. Entonces, una cosa es captar la instrucción, es decir, qué queremos hacer. Otra es la ejecución, ejecutarla efectivamente. Y otra cosa es el orden en que se actualizan los registros de memoria, los registros de la memoria. ¿Sí? Entonces, son varias cosas que nosotros podemos modificar. El orden en que se capta, yo puedo cambiar cómo se estructura. Puedo también manejar cuándo se van a ejecutar. Y también puedo manejar en qué momento se actualizan los registros. ¿Sí? O sea, yo puedo segmentar eso, pero pues tiene sus cositas. Y aquí está. Entonces, emisión de orden y finalización en orden. Básicamente no se hace nada, se ejecutan las instrucciones en el orden exacto de llegada. Esa es una política. El procesador puede decir, bueno, yo las ejecuto tal cual lleguen. Ya está. Emisión en orden y finalización desordenada. Se toma en cuenta la dependencia entre salidas, por ejemplo, que un recurso sea requerido por una instrucción y otra lo solicite. Esta de esperar que el recurso esté disponible. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un set de instrucciones, chan, 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 y una instrucción me empieza a usar un recurso. Por ejemplo, me va a escribir un mensaje en pantalla. ¿Sí? La pantalla está ocupada. Resulta que la pantalla solo puede ser usada una a la vez. ¿Sí? Una instrucción a la vez. Entonces, bueno, yo tengo que esperar que el mensaje se escriba en pantalla. Y hay otra instrucción después que escribe otro mensaje en pantalla. Entonces, ¿qué hacemos? Pues yo puedo poner esa en espera y seguir con las siguientes. ¿Por qué no hay problema? Escribe un mensaje en pantalla. Porque puedo esperar, ejecutarla cuando el recurso esté disponible y ya, no hay ningún problema. ¿Por qué no hay ningún problema, por ejemplo, en un dispositivo de salida como la pantalla? ¿Será que me afecta? No, nada, porque es que la pantalla no nos envía información. Sí, o sea, simplemente escribe y ya está. Ahora bien, ya por ejemplo otro recurso como el teclado ya es diferente. ¿Por qué? Porque hay de escritura. Entonces, si ya me toca mirar, bueno, si yo tengo esa instrucción, mirar, bueno,
esas teclas que están presionando me mueven algo más adelante. Y ya no sería una sola instrucción la que tengo que detener, sino varias instrucciones, las que dependan de eso. Entonces, bueno, esa es otra política. Emisión desordenada y finalización desordenada. Entonces, con la emisión de orden solo se codifica hasta que exista un punto de conflicto. En este caso se siguen codificando instrucciones y ejecutando. Básicamente, muchachos, se refiere a reestructurar la secuencia. La anterior hablaba de una instrucción que tenga problemas, ejecutarla después. Ya esta tercera política habla de reorganizar las instrucciones de tal manera se reduzca el conflicto de recursos. ¿Sí? Entonces, esa es otra. Y también tenemos otra política que se llama renombramiento de registros. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, cuando por ejemplo vieron la R3, ¿no? Que R3, ¿se acuerdan de la instrucción de ahorita? Sí. Que R3 es igual a R3 OP5, R5, tenemos R1 es igual a R3 más 1 y R3 es igual a R5 más 1. ¿Sí? Bueno, esto no tendría sentido, pongámosle, porque sí, esto es una operación de incremento. Entonces sería, digamos, operación R4. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues, como ustedes pueden ver, hay como un problemita con R3. ¿Qué podríamos hacer? Sencillamente, yo cambio este R3 por R3P. ¿Y qué sucedió ahí? Ya puedo ejecutar I3 sin ningún problema. ¿Por qué? Pues ejecuta I1, el I2 tiene que esperar. Pero ¿qué pasa con I3 ahora con el renombramiento? Sí se puede ejecutar, efectivamente. Exactamente, porque si ustedes pueden ver allí, sí, yo soy consciente de que ambas se están guardando en R3 y no sabemos nada de las instrucciones que vienen. Pero el problema de I2, recuerden que esta es I1, esta es I2 y esta es I3. ¿Cuál es el problema de I2? I2 tiene que esperar ¿a quién? A I1. ¿Por qué? Porque I2 depende de R3. ¿Estamos claros con eso? Ahora, como está I3, acuérdense que eso es un problema de antidependencia. ¿Qué pasa con I3? ¿Por qué no la puedo ejecutar como está planteada? Yo tengo I2, tiene que esperar, listo. Revisemos si podemos ejecutar I3. ¿Cuál es el problema de ejecutar I3 deliberadamente? Pues que van a sobreescribir el registro R3 y si yo hago I2 después, me dan un valor que no es correcto. Entonces, ¿qué pasa allí? Con política de renombramiento de registros, ¿yo qué hago? Cambio el nombre de R3, en vez de esa instrucción de R3 va a ir a otro registro, vamos a llamarle R3B. Ahora, ¿podría ejecutar eso sin problema? La respuesta es sí. Lo que tengo que analizar de ahí en adelante es quiénes usan a R3. ¿Quiénes son los que lo utilizan? Y bueno, y hacer el respectivo renombramiento. Hagan cuenta que es como un renombramiento de variables. Ustedes lo han hecho ya muchas veces. No sé si han usado las opciones de renombramiento de variables en los IDEs. Renombramiento de variables en los IDEs. Rename symbol, rename variable. ¿Nunca han usado eso? ¿Nunca le ha pasado que un nombre de variable lo tienen que cambiar por alguna razón? Eso no es necesario hacerlo manual. Dígame. Sí, de todos modos, o sea, los IDEs incluyen rutinas para cambiar automáticamente el nombre de variables. Sí, que las cambie todas de golpe, inclusive con renombramiento de métodos o de funciones, y te cambia todo, las dependencias. Pasa lo mismo aquí. ¿Sí? O sea, ya lo que tiene que ver, entonces, ¿quién hace eso? Eso no lo hace el compilador, eso lo hace el procesador. Entonces, son optimizaciones a nivel de hardware. El compilador no te llega hasta por allá, pero el procesador es capaz. No es una variable, sino que sabemos que el registro está ocupado, usa otro registro. Sí, de pronto R3B, si no llamémoslo
En vez de usemos R8, que está desocupado. Ah, ya, pero el caso es que es uno distinto, pues. Correcto. Pero aplica la misma operación. Pero aplica la misma operación. Tiene el mismo valor de R3. Sí, pero eso nos permite ejecutar I2. Sin preocuparnos, o sea, perdón, nos permite ejecutar I3 mientras se termina de ejecutar I1. Ahí está la clave. Entonces, por ejemplo, podría colocar esto en código de este estilo. Bueno, utilizando la técnica de removimiento de registros, ¿cómo usted haría de que esta instrucción pueda ejecutarse automáticamente? Pero muchachos, tampoco es duro, ¿o sí? Automáticamente, más rápido. O sea, que es que puede ejecutarse más rápido. Sí, lo que sucede acá, muchachos, es que pues ya al usar R8, que está desocupado, y pues yo ya puedo ejecutar I3 y luego I2, y no se me afecta el resultado. Exactamente, correcto. Eso se refiere a renombramiento. O sea, es una técnica bastante interesante y entonces evita con el problema de uso de estos recursos. Recuerden que hay conflicto en recursos, los registros son recursos. Y resulta que el compilador por alguna razón puso todo en R1, R2 y R3. Puede pasar. Entonces también esto lo hace el procesador, ¿sí? Porque, como les mencioné, cada procesador trae su estructura diferente. O sea, si sea de la misma serie, trae unos registros más, trae una HALUT menos, una HALUT de más, trae algunas optimizaciones en la unidad de control, en fin. ¿Sí? Entonces de esto se encarga ya se encarga pues el procesador. Procesador me refiero pues a las ALUs y la unidad de control. Entonces pues es una técnica bastante interesante porque pues nos permite manejar este tipo de cosas. Predicción de saltos. División a la segmentación de instrucciones. Entonces existe problema debido a los saltos. Cuando se hace un salto, cuando llamamos un procedimiento. Cuando llamamos un procedimiento, pues nos toca parar e ir él. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hacer el salto cuando sea más conveniente. Podemos hacerlo un poco más tarde, esperar, o bien ejecutar algunas instrucciones que podamos hacer sin problemas de dependencias. Entonces, ¿cuál es la idea? Como nos toca detener, se hace el salto, se hace lo que tiene que hacerse y luego se retoma. La idea es reducir lo que se retoma. Si ustedes acuerdan de un gráfico que les mostré hace tiempo, donde había un salto y que tocaba parar todo. No sé si se acuerdan de eso. Entonces, esta es otra técnica. Bueno, ejecución superescalar. Entonces, muchachos, primero se debe analizar la dependencia entre las instrucciones para enviarlas a una ventana de ejecución. Cuando se ingresan a esta ventana de ejecución, estas dependencias no son secuenciales, es decir, no se ejecutan en orden de llegada, sino de acuerdo a qué? A la política de ejecución. ¿Qué políticas vimos? Vimos renombramiento de registros. Ah, bueno, esta es una política también. Predicción de saltos, que podemos hacerlo después o antes. Podemos hablar de renombramiento de registros. Precisamente este problema de antidependencia es perfecto para renombramiento, porque pues, ya no hay problema. ¿Sí? Usamos un registro que nadie esté usando y reemplazamos R3 allí y ya se acabó el problema. También tenemos emisión en orden, o sea, no necesariamente siempre van a ejecutarse en desorden. Hay una política que de pronto es, ejecútelos como vengan, no me interesa. O la otra es, ejecútelas en el orden, pero finalícelas de forma desorganizada. Es decir, mover esos tiempos de ejecución cuando sea más conveniente. Y emisión desordenada y finalización desordenada tiene que ver, pues que cambio el orden de las instrucciones. Y también puedo ejecutar las diferentes etapas de la instrucción en tiempos diferentes. ¿Sí? Estas son las 5 políticas básicas. Bueno. Entonces, muchachos, tenemos estrategias predictivas para la captación de instrucciones. Lógica para determinar dependencias. Todo esto se maneja en la unidad de control. Recursos para la ejecución de instrucciones múltiples, que esto ya lo había dicho antes, tiene que ver con la múltiple existencia de ALUs y diferentes bancos de registros, ¿sí? Básicamente. Y mecanismo para el orden correcto de los procesos. O sea, siempre y cuando usted las desorganice, lo importante es que el proceso, o sea, la lógica que hay dentro del código que se está ejecutando, pues lleve exactamente a lo mismo. Lleve exactamente a lo mismo. Y aquí está. Entonces, tenemos
el programa estático que ustedes ven ahí, que ustedes escriben, tenemos cada una de las instrucciones se toma y se reorganizan de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, y luego algo que se llama la ventana de ejecución. Miren que no necesariamente la primera instrucción se ejecuta de primera. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién se ejecutó de primero? La tercera. Miren que la tercera instrucción se ejecutó de primera. Luego se ejecutó la primera y por último la segunda instrucción. Y bueno, y finalmente, muchachos, bueno, esto tiene que ver pues la ventana de ejecución y bueno, acá finalmente pues, ¿cómo va finalmente a hacerse? Entonces, muchachos, Una pregunta, no nos damos cuenta de que fue la tercera instrucción la que se ejecutó de primero. mire la línea y la ventana de tiempo. Pero es que la tercera depende de la primera. Miren que ella descubrió dos citas y después dos citas más. Y entonces, para que la tercera se ejecute, toca que esperar a que primero llegue el parámetro de la primera. A ver. O sea, primero tomamos la tercera instrucción. Sí. La primera y la segunda. La primera sí es dependencia de esta instrucción, la tercera, y la segunda es dependencia de esta instrucción. O sea, bueno, depende de la tercera y la primera. Ah, sí, y esta se ejecuta de primera, o sea, el resultado. Luego de esto, tenemos que la primera instrucción es entrada, bueno, la primera instrucción, bueno, lo que había explicado, esta instrucción de aquí depende de la primera y la segunda de acá. Y esta solo depende de la segunda. Bueno, ahí se determina el orden de ejecución ahí. Bueno, el punto que voy es que siempre hay este proceso en la cual se evalúa qué instrucciones se ejecutan de primero y las dependencias que hay, para finalmente obtener un orden de ejecución, básicamente. Bueno, y esto pues es básicamente, muchachos, a grandes rasgos, el proceso que se hace en un procesador super escalar. No sé si tengan algunas preguntas. ¿Qué nos queda? En resumen. ¿Qué nos queda? ¿Nada? Sí, pues muchas cosas que los procesadores superescalares pues ejecutan la instrucción en el orden de prioridad. Entonces, de prioridad no tanto, sino como orden de instrucciones, que si una operación depende de otra, primero tenemos que tener en cuenta la operación que está por encima de esa antes de pasar el valor. Ya va a pasar a la siguiente instrucción. Entonces, eso es lo que me trabaja. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre superescalar y supersegmentado? Hace más rápido, pero en la mitad del tiempo. No, Este es supersegmentado. Exactamente. Las más rápidas. Sí. Pero mi pregunta es, ¿cómo funcionan los procesadores de día? ¿Todos son superescalares? Sí. Sí, claro. Pues tienen supersegmentación, naturalmente, y son superescalares. Sino que lo de supersegmentación ha aparecido antes de superescalar. ¿Por qué? Pues con la idea de poder hacer las cosas mucho más rápido. Y supersegmentado es aprovechar el hecho. Lo que pasa es que esto de ejecutar instrucciones al tiempo aparece el hecho de estudiar las instrucciones y ver que habían tiempos muertos. Entonces, ¿por qué no aprovechamos estos tiempos muertos en las diferentes etapas de las instrucciones? Y la ejecución la delegamos a múltiples salos para poder hacer ejecución al tiempo. ¿Sí? O sea, como no siempre todos los componentes están ocupados todo el tiempo, podemos aprovechar ese hecho para ejecutar las diferentes instrucciones. De ahí, pues, ahorita lo que viene en la unidad de control, por eso es tan importante esta parte del procesador. Por eso es que es tan importante. Entonces, muchachos, y recuerden, ¿qué más tenemos que ver acá? Entonces, ¿cuáles son los problemas que presenta los procesadores superescalares? ¿Cuáles son las limitaciones? A ver si se acuerdan. ¿Cuáles son las limitaciones? Las dependencias. Tenemos dependencias de datos, dependencia de procedimientos, conflicto de recursos, dependencia en las salidas y antidependencia. ¿Cuál es la diferencia entre dependencias de salida y antidependencia?
Dependencia en salida, ¿qué quiere decir? ¿Cómo? No, es recurso. Periférico es un recurso. Salida se refiere a datos que estamos manejando. Esa es la que va a haber dependencia. Correcto. Cuando usted, por ejemplo, dependencia en salida, usted tiene R2 es igual a R2 más R1. Y por acá usted tiene R3 es igual a R2 más R3. ¿Cuál es la salida de la operación anterior? R2. Y antidependencia tiene que ver con lo siguiente. R3 es igual a R3 más 1. R4 es igual a R3 más R5. Y R7 es igual R3 es igual a R2 más R8. ¿Cuál es el problema ahí? Eso es antidependencia. R4 no se puede, tiene que esperar, entonces R4 no puede ejecutar R6. Sí, efectivamente. Entonces, y 2 y 3, efectivamente. Miren que no dependencia no es la salida, sino es la entrada. Miren que acá tenemos R3. Y R3 depende del valor anterior. Si yo ejecuto la tercera instrucción antes de la segunda instrucción, Usted R3 más R5 no lo está guardando en R3, está guardando en R4. correcto. Pero mira, aquí hay una dependencia de salidas, ¿vale? Tengo que esperar. Pero yo no puedo ejecutar deliberadamente esta tampoco. Porque el valor de R3 va a ser diferente. Entonces, ¿ahí qué técnica funcionaría? La de las que vimos. Renombramiento. Sí, ahí es más fácil renombrar ese registro y ya puedo seguir con mi ejecución sin ningún problema. Ya las dependencias de abajo de R3 pues lo voy a hacer con ese nuevo registro. De hecho, en los procesadores hay unos registros que son visibles y hay otros registros que son invisibles. Y precisamente estos registros invisibles, o sea, son registros que ustedes no, ni el compilador ni el usuario puede acceder directamente. Hagan de cuenta que son registros sin nombre. Entonces, esos son los que se utilizan para la técnica de esta técnica de renombramiento de registros, que es bastante común. Yo quería preguntar cuando tenemos si unas 6 instrucciones y hasta, por ejemplo, I3, estamos dependiendo pues porque necesitamos esperar el resultado del I3, ¿verdad? Sí. Pero si cuando nosotros tengamos unas 2 o 3 instrucciones más y también necesitamos ahora ese R3 renombrado, es decir, ella vuelve a renombrar ahí para poder la otra vez. Sí, correcto. Es decir, que constantemente está cambiando el nombre. Los nombres de los registros, sí, eso es correcto. Sí, porque miren que, miren I4 tiene una dependencia en salida, también con I3. Obviamente, pues, esta instrucción, sabemos que depende de esto. Y hay una antidependencia entre estas dos. Entonces, al renombrar R3, pues naturalmente tengo que renombrar toda la referencia de R3 de ahí para abajo. Nosotros, si usted nos manda eso, lo único que tenemos que mostrar es el otro lado, la forma que la renombramos para poder que se una rápida. Ya, eso es todo. Sí, sí, o sea, exactamente. Sí, exactamente. Bueno, tenemos dependencia de datos, eso, pues bueno, limitaciones de superescalar, dependencia de salidas. Bueno, tenemos también el nivel de paralelismo. Acuérdense, ¿qué es paralelismo a nivel de instrucción? Que las instrucciones se reorganizan de tal manera que se puedan ejecutar prácticamente al mismo tiempo. Digo prácticamente porque no podemos decir que ejecuten todo el tiempo. Con las limitaciones, porque pues a veces hay limitaciones que no se pueden manejar. No hay nada más que hacer. ¿Y qué sería paralelismo a nivel de máquina? Paralelismo a nivel de máquina. ¿A qué se refiere? A que el procesador pueda tomar ventaja del paralelismo a nivel de instrucción. ¿Sí? Ya es básicamente coger cada una de las partes de la instrucción y ejecutarlas apropiadamente de acuerdo a alguna política. ¿Sí? Alguna política. Y las políticas que tenemos son, ¿cuáles políticas tenemos? Las políticas consideran cuando se captan
cuando se ejecutan y cuando actualizan registros. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes lo que habían visto acá, que es captar, que es ejecutar y que es escribir, ya vamos a poderlo hacer en órdenes. Entonces aquí captar, por acá por ejemplo podemos ejecutar y luego podemos escribir. ¿Sí? Básicamente separar esto, porque acá yo podría estar captando otra. ¿Sí? Entonces ya puedo hacerlo en momentos diferentes. O sea, escoger la instrucción y partirla en pedacitos. Entonces, muchachos, orden en que se capta. Cuando tomo las instrucciones. Eso tiene que ver en el orden de llegada. Cuando se ejecutan, tiene que ver en ese momento que las procesamos. Y el orden de instrucciones, cuando actualizan registros y memoria, tiene que ver en la finalización. Entonces, ¿qué políticas tenemos? Hágalas tal cual llegan. Hágalas en orden, pero finalícelas desordenadamente, de acuerdo a las dependencias que tengamos en la escritura de memoria o registros. Y la podemos captar de forma desorganizada y finalizar de forma desorganizada. La más común es esta, ¿sí? Punto de renombramiento, ¿sí? Porque pues esta requiere una lógica adicional en la unidad de control y para poder tomar esos tiempos de forma diferente. Y pues a medida que tienen más instrucciones, estas dos políticas de emisión se van viendo más y más complejas. Entonces tienen sus pros y sus contras. Pero lo que suele más usarse es en el orden que lleguen, finalice la C, en el orden que llegan. Confiemos en quién, en él. Cuando usted lo emite en orden y lo finaliza en el orden de llegada, ¿en quién está confiando? En el compilador. En el compilador. Que las haya ordenado bien. Y en el tema de renombramiento de registros, que esto es bastante común, es bueno cuando vemos sobre todo antidependencia, que es cuando dos instrucciones tratan de escribir al mismo registro y hay instrucciones en el medio que dependen de ese registro. Entonces, ¿qué hacemos? Renombre el registro. Ya, se acabó el problema. ¿Sí? Y eso pues son las dos más comunes que se suelen usar. La emisión en forma ordenada y finalización ordenada. Y también tenemos el renombramiento de registros. Sí, de todos modos, ya con las arquitecturas que tenemos actualmente, pues realmente complicarse la vida con reorganizando instrucciones, pues no tiene mucho sentido hoy en día. Quizás en ese tiempo sí, porque pues las capacidades eran mucho menores. Hablemos de procesadores que tenían alrededor de 50 kHz de velocidad y 20 o 30 halos. Eso es muy chiquito. Eso es muy pequeñito. Entonces, y hoy en día, pues, la arquitectura de los procesadores es lo que quiero que veamos al final. Ya tengo que ponerle ese anuncio al proyecto final, ¿verdad? Para que escojan tema. Pero llegaron a un punto en donde sí se necesitara más de este tipo de cosas, ¿no? Porque físicamente llegaron. De hecho, ya estamos llegando a ese límite físico. Ya lo que están investigando ahora es cambiar los materiales de producción. O sea, usualmente se usan con silicio con mezcla con tierras raras. Tierras raras, pues, por ejemplo, es como, bueno, hay unos elementos de la tabla periódica que están a la derecha. Están los gases nobles y abajo están las tierras raras. Es que no me acuerdo en esos momentos. El cambidio, bueno, es que el cambidio. Eso por acá, ya les digo que son tierras raras. Sí, es que yo también lo conozco como tierras raras. Ah, ya Firefox llegó a la versión 100. Y yo que lo conocí en la versión 1. La versión 1 salió en el año 2003. Yo que no me metí en la versión. Sí, escandio, es que escamadio ya está. Latano, cerio, procedimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolonio, terbio, disprosio, holmio, herbio, tulio, ponen nombres de personas. Y terbio y lutecio. ¿Ven? Nombre de hijo para un niño, ¿no? Lutecio. Entonces, muchachos, esto es lo que se utiliza actualmente para la fabricación de procesadores. Esto es lo que se utiliza actualmente. Entonces, es una mezcla entre silicio y este tipo de... También hay bastante oro en los procesadores, ¿sabían? No, el problema ya es físico. El problema es que hacer los transistores más pequeños... Es que si un electro va a pasar de la otra. Si están tan cerquitas ya no usan como Sí, el problema ya es el aislante, de hecho. O sea, que ellos deben
cambiar su material para que este pueda Sí, ya lo que toca es hacer un cambio de material y quizás hasta un cambio de idea, de cómo procesar. cambiar diferente. O sea, sí, Cambiar de enfoque. 100% de los procesadores. Sí, de hecho la computadora... Como pudieron hacer con los. ¿Cuánto tiempo demoraron para sacar un disco de Estados Unidos? Pues es coger la memoria RAM y volverla... Pero tuvieron que investigar esto. Del mismo modo, puede ser un procesador. Sí, correcto. Sí, el problema ahora es que con la pandemia y con la guerra en Ucrania, esta industria por ahora está un poco detenida. Si ustedes tienen planes de adquirir tecnología, es buen momento para hacerlo. Los próximos meses va a estar complejo. Pero bueno, aparte de eso, muchachos, efectivamente, ya llegamos a estas limitaciones. Lo que está pasando ahora es que ya no solamente tenemos procesadores que dentro de sí tienen unidades de procesamiento independientes, sino que ya los que han llegado son varios procesadores en uno. Eso es lo que la moda que se ha impuesto ahora. Ahora, ¿qué pasamos? De pequeño estamos pasando a... Estamos volviendo al pasado para poder obtener mayor capacidad. O sea, los chips son más grandes. Los últimos que han llegado a AMD son más grandes que los actuales. ¿Por qué? Precisamente por esta limitación que hay en estos momentos. Bueno, muchachos, predicción de saltos, ejecución superescalar. Entonces, muchachos, explicando de nuevo esto. ¿En qué orden se captaron las instrucciones? Miren acá. En esta ventana de ejecución, muchachos, en esta ventana de ejecución que ustedes vienen acá, se hace el análisis de las dependencias para producir al final, ¿qué? Un ordenamiento de las instrucciones, básicamente. Bueno, muchachos, preguntas, sentimientos, feelings, ya volví a explicar. ¿Qué diferencia entre superescalar y supersegmentado? Paralelas, exactamente. ¿Cuáles son las limitaciones del superescalar? Dependencias de datos y recursos, que se resume. ¿Cuál es la diferencia entre dependencia entre salidas y antidependencia? En un estado dado, el estado de los registros. ¿Cuál es la diferencia entre paralelismo a nivel de instrucción y paralelismo a nivel de máquina? ¿Cuál es la diferencia? Ajá, exactamente. ¿Y el de instrucción? El orden de las instrucciones, correcto. Ahora, hablando de instrucción, de paralelismo a nivel de máquina, se refiere a partir esos tiempos de cada una de las instrucciones. ¿Qué políticas de emisión tenemos? En orden de llegada y orden de finalización. ¿Cómo llegan? Que es la más popular. ¿Qué otras tenemos? Orden de llegada y finalización desordenada. Y tenemos emisión desordenada y salida de finalización desordenada. Y tenemos una tradicional que, bueno, son dos, predicción de saltos. Y tenemos, ¿cuál es la última? Renombramiento de registros. El renombramiento de registros, ¿qué problemas nos soluciona? La antidependencia. ¿Sí? Nos soluciona la antidependencia. ¿Sí? Recuerden, muchachos, que el procesador, como les expliqué, es que hubo un temita que yo me pasé muy rápido, que fue la estructura del procesador. Hay unos registros que son visibles directamente y hay otros que son invisibles. Y esos invisibles son para este tipo de políticas. O sea, están, pero no se pueden acceder directamente. Bueno, eso sonó bastante fuerte, pero es algo así. Sí. Sí. Bueno, sí, bastante complejo. Bueno, muchachos, entonces...